La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, cuando Dios nos parece indiferente. Salmos 37:7, su primera parte dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. La Escritura enseña que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Eso lo sabemos. Pero cuando vemos que la respuesta tarda, pensamos que es indiferente a nuestra plegaria. Pensamos que sí nos oye, pero no nos escucha. Lo que sucede es que no entendemos que hay momentos en la vida del cristiano donde Dios permanece callado. Pero eso no quiere decir que sea indiferente o no nos escuchó. Lo que pasa es que su respuesta en ese momento no es ni sí ni no, es espera. Si no fuera así, estaría de más que el salmista nos recordara callarnos y esperar que llegue su tiempo. Y lo hace precisamente para recordarnos que Dios ha prometido cuidar fielmente de quienes confiamos en Él y esperamos pacientemente su respuesta. El descanso particular de que nos habla el Salmo, el ese guardar silencio, es precisamente eso, el descanso del silencio. Eso es, que permanezcamos quietos confiando en que Dios nos escucha. Y si tarda, es porque su anhelo es que maduremos en nuestra fe, que crezcamos en nuestra confianza y que aprendamos a esperar en Él. Porque casi les puedo asegurar que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que confiar en Dios cuando todo nos va bien es fácil. Cuando somos bendecidos es requete fácil. Pero ¿qué pasa cuando nos va mal y hemos orado mucho tiempo por algo y vemos que no hay respuesta? Lógico, empezamos a dudar. Y allí es cuando nos preguntamos si realmente nos escucha. Bueno, pues hoy vamos a aprender cómo entender cuando nuestra oración no es contestada en el tiempo que queremos o como nosotros esperamos. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Existen circunstancias por las que Dios no responde a algunas de nuestras peticiones, porque hay momentos en que estamos tan abrumados que no sabemos cómo orar. Y el texto dice que el Espíritu Santo nos ayuda, sobre todo cuando existen malas actitudes de nuestra parte que son de tropiezo para que Dios no nos responda. ¿Cuáles pueden ser esas malas actitudes? Bueno, Dios no responde cuando pedimos egoístamente. Santiago 4:3 dice: piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Lo que nos está diciendo Santiago es que la oración es un arma de guerra, no es una varita mágica para satisfacer nuestros deseos carnales. El mantener una actitud de combate nos ayuda a evitar pedir mal, porque generalmente las cosas que son para nuestro deleite son las cosas materiales. Y es en lo que seguramente más nos enfocamos. Eso es porque en nuestra naturaleza humana creemos saber lo que necesitamos. Pero lo cierto es que oramos incorrectamente porque tenemos como objetivo un motivo egoísta. No obstante, la intención de nuestro Padre no es que dejemos de orar por cosas materiales cuando así lo necesitemos. Lo que Él anhela es que la intención de nuestras oraciones estén cada vez más llenas de peticiones espirituales y que las peticiones de cosas materiales
y temporales sean solo teniendo como propósito glorificarlo a Él. Sin embargo, podemos cambiar la actitud egoísta. ¿Por qué? Porque Dios sí responde cuando oramos en armonía con su voluntad. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo que pidamos debe ser conforme a la voluntad de Dios. El texto es muy claro. Nosotros conocemos el espíritu de la Escritura y el espíritu de la Escritura se inclina más por las cosas espirituales que por las cosas materiales, por las cosas celestiales que por las cosas terrenales. Y para saber lo que es la voluntad de Dios, debemos permanecer en Él. Ese es el secreto para orar conforme a su voluntad. Y todos los cristianos debiéramos saber que Dios escucha nuestras oraciones y las responde cuando oramos y pedimos siguiendo sus lineamientos. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ahora, fíjense, lo importantísimo que es conocer el espíritu de la Escritura, como les decía. Y está hablando de que si lo que le pidamos a Él nos lo va a conceder, ¿sí? Pero dice, pone como, digamos, como condición que permanezcamos en Él. Pero como la Escritura no se contradice, acabamos de leer que dice que todo lo que pidamos tiene que ser orando en armonía con su voluntad. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, permanecer es pasar tiempo con Él en oración, leyendo y meditando en su palabra, además de vivir conforme a ella. Eso es lo importante. Nos podemos saber la Biblia y estamos ahí como Chabelita, la de la televisión, ay, ahí con toda, ay, padrecito, y aparentar ser muy espirituales y saber mucho de la Escritura, pero no vivir conforme a ella. Y eso no es permanecer. Las oraciones más poderosas son las que siempre se basan en el entendimiento de la voluntad de Dios. Y esto muestra nuestra dependencia alineada a su voluntad porque tomamos su palabra en serio. ¿Por qué la estamos tomando en serio? Porque vivimos conforme a lo que enseña la palabra. Por ello es importante conocer la Escritura. Porque hasta que no conozcamos cuál es la voluntad de Dios, no vamos a tener nada en que basar nuestra fe. Esa fe que se apropia de las bendiciones que Dios nos ha prometido es el resultado de conocer y actuar de acuerdo con su voluntad revelada en su palabra. Entonces ya vimos que Dios sí responde. ¿Cuándo? Cuando oramos en armonía con su voluntad. Pero también responde, ¿saben cuándo? Cuando tenemos un corazón correcto. Es decir, cuando tenemos un corazón manso. Un corazón que permite que la gracia de Dios lo dirija y lo sustente. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese corazón se cultiva permitiendo a Dios que lo limpie y lo corrija cuando sea necesario para que en toda circunstancia actúe con humildad, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Son precisamente esas características de arrepentimiento, servicio y humildad las que hacen que se tenga un corazón íntegro, totalmente dedicado a Dios y siendo útil para toda buena obra. Entonces ya vimos, la responde cuando son conforme a su voluntad y cuando tenemos un corazón correcto. Romanos 8:14
nos va a reafirmar este último punto, porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, no nos debemos dejar llevar por la carne, por sentimientos o por emociones, andando de aquí para allá, buscando lo que no hemos perdido y siendo llevados como por el viento. Porque como dice el texto, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios que ahora habita en nuestros corazones por la fe en Cristo. Esa es la clave para que nuestro corazón no se desvíe y podamos gozar de toda bendición. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El pasaje es claro al decir que las personas que se relacionan con otras personas que son sabias, se vuelven sabias, porque andar con sabios no es una relación de todo o nada. Es más bien tener relaciones que enriquecen la vida de los inteligentes que quieren ser sabios. Por ello, nosotros tenemos que procurar amistades que nos edifiquen, que hablen lo honesto, todo aquello que no contamine nuestro corazón, porque hay cosas, actitudes y comportamientos con los que podemos ser mal influenciados y como consecuencia ser quebrantados porque estamos poniendo obstáculos que interfieren en la respuesta que esperamos para nuestras oraciones. ¿Se fijan? Es muy importante que sepamos escoger a nuestras amistades. Ahora, vamos a ver por qué Dios no responde. Dios no responde cuando oramos con arrogancia. Dice el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando nuestro corazón se centra en nosotros mismos, nuestras oraciones pueden estar manchadas por el egoísmo. Y entonces necesitamos limpiarlo porque pueden ser el dique que detenga no solo la respuesta, sino que nuestras oraciones lleguen a Dios. Nosotros estamos esperando la respuesta, pero resulta que estamos orando con tanta arrogancia, exigiéndole, reclamándole a Dios, que resulta que estamos poniendo un dique y entre más grande, más alto, y nuestras oraciones no llegan a Él, se quedan a medias. Entonces tenemos que aprender a orar con humildad. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sin embargo, Dios, que comprende nuestra naturaleza humana, sabe que tenemos luchas y fracasos. Y cuando acudimos a Él pidiendo misericordia, gracia, ayuda y perdón, lo podemos hacer con confianza, teniendo la certeza que nadie comprende mejor nuestro dolor que Él. Es obvio que esperar la respuesta no es fácil, pero conocer el carácter de Dios nos llena de paz, porque la oración no tiene nada que ver con nuestra necesidad y sí tiene mucho que ver con su carácter bondadoso. Primera los Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo tanto, esta verdad debe transformar nuestras oraciones. Los cristianos no debemos orar con arrogancia, ya que si lo hacemos, en lugar de permanecer más cerca de Él, pues nos alejamos. Y su voluntad es que estemos apartados del mundo, no de Él. Más bien de todo aquello que nos aleja y nos separa de Él. Eso es lo que Él quiere. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, cuando la respuesta a nuestra oración tarda, analicemos nuestro corazón para ver si lo que pedimos ha sido conforme a su voluntad. Teniendo la certeza de que si es así, pues ya nos escuchó y en su tiempo, no en el nuestro, nos va a dar la respuesta. Pero tenemos que ser conscientes que si no es lo que esperábamos, sí será lo que Él considera que es mejor para nosotros.
¿Y saben por qué? Porque Dios sí responde cuando somos humildes para aceptar su tardanza. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Humildad es una actitud del corazón. Nada tiene que ver con situaciones económicas, pero siempre se le asocia con capacidades financieras, pues se ignora que la humildad es una virtud cristiana, que significa que podemos estar gozosos y conformes aun cuando no estamos en control de algo o que las cosas no están saliendo como queremos. Si nosotros, en lugar de enojarnos y estar repelando y renegando porque las cosas no nos han salido, nos mantenemos humildes delante del Señor, Él nos va a exaltar y Él nos va a dar lo que pidamos. Porque humildad significa que para recibir el favor de Dios y su respuesta a nuestras peticiones, debemos ser humildes y reconocer que dependemos total y absolutamente de Él. Y reconocer que somos pecadores redimidos y necesitamos su ayuda para vivir una vida plena y justa. Nada de que yo te ordeno, yo decreto, yo esto, yo aquello. ¿Dónde quedó la humildad con eso? El Señor nos dice que vayamos y que le pidamos con acción de gracias y que lo alabemos y que todo eso es lo que el Señor dice. El Señor no nos dice, ven aquí, grítame y reclámame algo que yo no estoy obligado a darte. Eso no. ¿Y saben también cuándo responde? Cuando respetamos su silencio. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros respetamos el silencio de Dios porque aunque tarda en responder a nuestras oraciones, estamos seguros que es un Dios de amor. Él nos creó y nos conoce infinitamente más que nosotros mismos. Y además sabe qué es lo mejor para nosotros. Miren, veámoslo de esta manera. Quienes tenemos hijos y nos piden cosas que no son buenas para ellos, simplemente no se las damos. Los padres somos adultos amando a nuestros hijos y solo les damos lo que es mejor para ellos. Lo mismo sucede con nuestras oraciones. Dios solo nos da lo que es mejor para nosotros, ni siquiera lo que es bueno. Nos da lo que es mejor y mejor es más alto que bueno. Por lo tanto, tenemos que ser humildes para aceptar su voluntad. Porque Dios sí responde. ¿Y saben cuándo responde? Cuando no apresuramos su tiempo de respuesta. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando le queremos ayudar a Dios y nos adelantamos apresurando el tiempo de lo que consideramos es su respuesta, algo sale mal. ¿Y saben por qué sale mal? Porque está fuera de su tiempo. Puede ser algo bueno, pero también existe la posibilidad que se convierta en una pesadilla porque simplemente no es la voluntad de Dios y apresuramos el tiempo. Hacer eso, miren, yo lo comparo con un ejemplo muy burdo si ustedes lo quieren ver así. Miren, cuando mis hijos eran pequeños, eran niños, yo me levantaba, pues como todas las mamás, estoy segura, mucho más temprano que ellos para preparar su desayuno. Pero pues como era muy temprano, pues obviamente no tenían hambre. Y para que lo tomaran, yo desayunaba con ellos. Y con tal que no se fueran sin comer algo, jugaba con ellos, comiendo apresuradamente a ver quién terminaba primero. Y por cierto, se me quedó la costumbre de comer así rápido, 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 como que si alguien me estuviera apurando cuando allá nadie me apura. Por supuesto que era un error porque no masticaba correctamente el alimento. Bueno, es exactamente lo mismo cuando tratamos de apresurar la respuesta de Dios. Lo que necesitamos es aprender a ser como las vacas, a rumiar. Ya ven que las vacas tienen 4 estómagos, ¿verdad? Entonces ellas rumian, están mastique, mastique, mastique la comida, la regresan y la mastican, ¿verdad? Eso es una comparación, es una alegoría, digamos.
rumiar, porque nosotros no hacemos eso, vean, nomás masticamos y deglutimos. Bueno, entonces, a rumiar es una forma de decir, tenemos que aprender a pensar bien las cosas, de manera que podamos disfrutar mientras se cumplen los tiempos establecidos por Dios. Nosotros tenemos que aprender a pensar y decir, bueno, pues el Señor tiene su tiempo y Él sabrá por qué está deteniendo las cosas. Ah, caray, ya me respondió y me respondió no lo que yo esperaba. Bueno, Él sabe lo que es mejor para nosotros. A mí me parece muy importante que aprendamos a abandonar la ansiedad que provoca la espera. Pero ¿saben cuándo va a ser posible eso? Cuando meditemos en la palabra de Dios y aprendamos a esperar en Él. Creo que eso es el mejor antídoto para los tiempos tan acelerados que vivimos. Por otra parte, recordar un versículo y citar la palabra de Dios, créanmelo. Yo aquí no les vengo a platicar nada de lo que yo ya no haya vivido, ¿eh? Hacer eso, recordar un texto, el que ustedes quieran, y citar la palabra de Dios nos salva de la ansiedad. Y aquí vuelvo a lo que ya les he repetido muchas veces. ¿Traen la armadura de Dios puesta? ¿La armadura espiritual? Porque el casco es lo que guarda nuestra mente de tener pensamientos que nos provoquen ansiedad. Tenemos que provocar, pensar en cosas y como el texto de hoy que dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay algo digno de pensar, en eso pensar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ese fue el devocional de hoy, en la mañana. Entonces, en eso tenemos que pensar para que eso nos salve de la ansiedad. Porque si nosotros no aceleramos las respuestas de Dios y esperamos su tiempo, vivimos, miren, la vida más despacio. Corremos menos y pensamos más. Además, protegemos nuestras neuronas porque las estamos poniendo a trabajar. Olvídense del Alzheimer y olvídense de la demencia senil, y sobre todo las personas que son de mi edad, y olvídense de todas esas cosas, porque la misma Biblia, recordarla, nos va a ayudar. Pero sobre todo, valoramos más la respuesta. ¿Y saben por qué la vamos a valorar más? Porque habremos crecido con esos ejercicios que les digo de leer, de citar y de orar, de meditar, habremos crecido en fe, habremos crecido en fortaleza y en confianza. Ahora, hay otra cosa que también debemos de aprender, y es que Dios responde cuando perseveramos en la oración. Primera a los Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Si ustedes se fijan, es algo tácito. Aquí no dice, mira, si tienes tiempo, ora. Cuando tú quieras, ora. No, aquí dice, orad sin cesar. Te lo está mandando ni para dónde hacerte, porque te está diciendo, hazlo. ¿Verdad? Está en modo imperativo, hazlo. Una de las razones por las que sentimos que nuestras oraciones no son contestadas es precisamente porque dejamos de orar. Se nos olvida que la perseverancia está unida a la fidelidad hacia nuestro Dios. Perseverar es insistir, es no decaer, es ser constantes y en este caso no desfallecer por el tiempo que tarde la respuesta. Tenemos que perseverar en la oración. Ahora, fíjense que también eso de perseverar tiene que ver mucho con la paciencia, porque la paciencia es precisamente eso, perseverar. Entonces tenemos que ser pacientes. Dios anhela que le expresemos nuestro amor siendo perseverantes, siendo pacientes, siendo fieles, porque Él es nuestro creador, es nuestro Padre y nosotros somos no solo sus criaturas, somos también sus hijos. A diferencia de los hombres del mundo que solamente son sus criaturas, pero no sus hijos, porque no tienen a Cristo como su Salvador. Y Él quiere contar con nosotros en todo momento. Dios no quiere personas tibias, indecisas, que no saben lo que quieren. Dios prefiere a aquellos que son radicales, a los que son fríos o calientes, porque con ellos sabe a qué atenerse. Pero con los volubles
sabe que con ellos no puede contar porque al no saber permanecer, no son dignos de confianza porque en cualquier momento pueden cambiar de opinión. Es como lo que dice ahí Pedro. Dice que el perro vuelve a revolcarse y el cerdo vuelve a revolcarse y el perro se revuelca en su vómito. O sea, regresan a lo mismo de lo cual salieron. Esas son las personas indecisas, las personas volubles. Y con ellos el Señor sabe que no puede contar. Pero por eso nos dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Así dice en el Apocalipsis. O sea, yo no estoy enseñando cosas que no dice la palabra. Y si se oye mal y si se sienten mal, bueno, pues yo lo siento mucho, pero yo no estoy aquí para venirles a sobar la espaldita a nadie, ¿verdad? Es preferible, es mejor hablar así fuerte, pero con la verdad, a no estar ahí de besito y diciéndoles cosas que en lugar de que los lleven al cielo, los vayan a llevar a la cima con C, los vayan a llevar a la cima con S. Para abajo. Filipenses 4:6. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si Dios escucha o no nuestras oraciones, a nosotros no debe de preocuparnos. Lo que debería de preocuparnos es si las tentaciones, los tiempos difíciles o las pruebas nos desaniman para que dejemos de orar. Eso sí es preocupante. Por ello la oración debe ser constante, perseverante, porque es lo que nos da la fuerza para vencer junto a Dios en los tiempos de prueba. Él siempre responde nuestras oraciones a través de la Biblia, de acontecimientos y en situaciones que no tienen explicación. ¿Saben por qué? Porque todo es en su tiempo y conforme a su voluntad. Dios es un Dios de amor y está interesado en cada detalle de nuestras vidas. Él escucha nuestras oraciones y contesta cada una de ellas si se siguen sus condiciones. Nada más. Si lo hacemos al troce y moche y alá y se va, olvídense. Nosotros tenemos que tener conocimiento de la Escritura para no salirnos de su voluntad a la hora que oramos. Nosotros no debemos esperar que su respuesta sea siempre sí. O siempre no, ¿verdad? Porque algunas veces va a ser sí, otras veces va a ser no. Y otras veces va a decir, espérate. Porque los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Él sabe mejor de nosotros cuándo es el mejor momento para que nuestras oraciones sean contestadas. Dios es eterno y nosotros finitos. Él no mide el tiempo como nosotros. El tiempo de Dios es kairos. No tiene ni principio ni fin. El nuestro es cronos. El nuestro sí tiene principio y tiene fin. Finalmente, Dios sí responde cuando tenemos fe. Tener fe es confiar en que Dios tranquiliza nuestro corazón. En tiempos de pruebas y desafíos, la fe se convierte en nuestro refugio y nos lleva a dar un paso adelante en obediencia, incluso si hacerlo nos parece imposible. Tener fe nos da el poder para enfrentar la adversidad con valentía, sabiendo que Dios está obrando en todo para nuestro bien. Pero ojo, no es tener fe en cualquier cosa. No es tener fe en cualquier imagen. No es tener fe en cualquier santo de su devoción. No. La fe correcta, la fe que Dios quiere, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que Él quiere. Pero no solamente quiere que tengamos fe en Él, sino que quiere que tengamos la fe de Jesús. Porque recuerden que Él fue hombre como nosotros, a pesar de ser Dios. Él también era hombre al mismo tiempo. Eso no lo podemos entender nosotros. Eso es un misterio que nos va a ser revelado cuando estemos allá con el Señor y le preguntamos, oye Señor, ¿cómo fue posible esto? Pero a nosotros eso no nos interesa cómo haya sido. Lo que nos importa es que tengamos la fe de Jesús, que así como Él pudo sortear todas las pruebas que le vinieron, así lo tenemos que hacer nosotros.
Y a diferencia del tiempo del que andaba el Señor, que ellos se dejaban llevar por vista, nosotros, como dice 2 Corintios 7, 5, 7, dice, nosotros por fe andamos, no por vista. Nosotros ya no necesitamos ver para creer. Nosotros creemos y después de que creemos, podemos ver. Así es como Dios nos llama, a andar por fe y a que le entreguemos nuestras dudas y temores. Él quiere que creamos sus promesas, aun cuando las circunstancias nos parezcan sombrías, porque nuestra oración termina, y si no termina así, debería de terminar como enseña Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto nos da seguridad para saber esperar. Entonces, como pudimos darnos cuenta, Dios siempre responde a nuestras oraciones, en algunas de las 3 formas que tiene para hacerlo. Espera, sí o no. Así de que de ninguna manera es indiferente a nuestras plegarias. Simplemente es una forma de llamarnos a que perseveremos y no desmayemos, a que continuemos siendo fieles a Él y a que nos mantengamos en oración con un compromiso firme y siendo leales a su palabra. Termina el estudio, empieza el servicio. No olvidemos que el tiempo de Dios es perfecto porque nosotros no tenemos prisa, tenemos fe. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Y si no se ha suscrito, le invito a que lo haga. Y de verdad, el like es muy importante. Muchos lo piden para que se le tome como vistas o como lo que sea. Yo no. Yo porque a mí sí me interesa que más gente lo escuche, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que se estamos viviendo, en que ya casi son los tiempos del fin. Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida y agradecer de corazón a quienes me distinguen con su suscripción. Lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice, ven Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.